Muy buenas noches. Queda mucho aún para las elecciones forales, pero los partidos empiezan a calentar fuera de pista. Sin saber muy bien quiénes serán los candidatos, las formaciones políticas van encajando piezas para diseñar la que será su estrategia de cara a mayo de 2015. Tienen que tener los partidos listas abiertas, tienen que ser los militantes y o simpatizantes quienes pongan a su candidato, o tiene que ser un comité de listas el que decida quién va a ocupar el puesto número 1. Está claro que lo que se lleva ahora es la transparencia y la participación ciudadana. Los partidos van a tener que ir tomando posiciones y decisiones. Transparencia no solo dentro de los partidos, sino también dentro de las instituciones. Pero es necesario que nuestros políticos se desnuden hasta saber todo el patrimonio, créditos o coches que tienen, o es suficiente saber con qué entran en política y con qué salen. Y si las cosas no cuadran, llevarlo a los tribunales. De todas formas, son muchas las familias que no tienen ni coche, ni créditos, ni siquiera energía para calentar su casa. Es lo que se llama pobreza energética. Navarra va a estudiar un plan que evite el corte de energía en hogares vulnerables. En Navarra, 18.500 personas no tienen ni para pagar la calefacción. Empezamos, Navarra en abierto. Este próximo sábado el Partido Socialista dará con un nuevo reglamento interno para poner en marcha las primarias en el partido y con ellas poner al frente a sus candidatos para las elecciones. La idea que baraja la ejecutiva de Rubalcaba es que las federaciones regionales que se integren en zonas con más de 1 millón de habitantes también puedan abrir esas primarias a cualquier ciudadano que simpatice con el partido, aunque no sea afiliado. Ahí quedaría fuera Navarra, aunque la delegación del PSN apuesta por esa fórmula y lo va a intentar. En comunidades o federaciones de más de 1 millón de habitantes, bueno, pues igual las primarias no se pueden celebrar abiertas y deben ser entre militantes. Pero primarias en todo caso va a haber primarias entre militantes o primarias entre militantes y simpatizantes. El secretario general además ha sido, en numerosas ocasiones ha dicho que él apuesta por las primarias abiertas en Navarra. Ahora veremos a ver el reglamento, tendremos tiempo de enmendar también, supongo, el reglamento, y el debate del sábado está abierto, pues veremos a partir del sábado en el Comité Federal qué es lo que se aprueba y cómo queda el reglamento, y a partir de ahí pues veremos qué tipo de primarias podemos hacer en Navarra. Bueno, pues el Partido Socialista ha sido el que ha dado el pistoletazo de salida. Yo decía antes que apenas queda 1 año y medio para esas elecciones que celebraremos en Navarra en mayo de 2015, pero hay que ir ya dando los primeros pasos. Bueno, voy a saludar a los contertulios que me acompañan esta noche para abordar este y otros asuntos. Vamos a ver si seremos capaces de que nos dé tiempo a todo. María José Mangado, muy buenas noches. Gabón, gracias por estar con nosotros. Gabón, es que rica. Saludamos también a Ignacio Martínez Alfaro, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches a los telespectadores y a los contertulios. Elena Berruezo, muy buenas noches. Gabón, buenas noches a todos, contertulios, tertulianos. Nos damos todos por saludados. Gabriel Viedma, muy buenas noches también. Buenas noches a todos. A todos y a todas, que dicen Bien. mucho. Bueno, vamos a empezar por María José Mangado, una primera valoración. ¿Qué deberían hacer los partidos realmente para elegir a sus candidatos? Pues yo creo que abrir la participación, yo entiendo que vaya, los partidos, la organización interna que tiene cada uno de ellos también nos puede hacer aproximarnos a ellos según cómo esté organizado, no solamente ideológicamente, sino que también todos los partidos tienen que ser democráticos, ¿no? Entonces, en su propia estructura se tiene que establecer. Yo creo que la manera de elegir a los que van a ser representantes de esos partidos y de la propia sociedad en su conjunto. Entonces, partiendo de eso, hay partidos que, porque además la legalidad así mismo lo exige, que la elección dentro de los propios partidos sea democrática. Hay partidos que se dicen demócratas y que sin embargo eligen a dedo a sus representantes, como el caso de algún partido español, como el PP, ¿no?, que pone a dedo a su esto, y aquí no hay más que decir, que eso no se entiende democráticamente. Otros partidos como el PSOE, pues ahora está con esa idea de repente abrir unas primarias como si fuera algo importante para toda la sociedad, cuando todos los partidos yo creo que tienen sus primarias, sus secundarias y sus terciarias, y la labor interna de cada partido entre ellos mismos pues los va eligiendo a los representantes que pueden ser más idóneos. Entonces, no sé, me gustaría que explicara si
ella lo entiende de otra manera como miembro del partido o los demás, pero para mí me parece que de repente empezar una campaña publicitaria como que se está haciendo algo importante, pues no lo sé. Si Vamos es a así. analizar qué es lo que creemos que los Sí, partidos sí, tienen eso. que hacer y por qué. Podemos respetar, yo creo que todas las opiniones. Sí. Les voy a pedir, por favor, intervenciones más breves. Ajá. Ignacio Martínez Alfaro. Bueno, yo soy muy escéptico, obviamente, y creo muy No poco te crees. en las democracias internas de todos los partidos. María José cita, como acostumbra, solamente a unos, pero vamos, yo creo que son todos, se llevan el cantar de un vizcaíno, y nunca mejor dicho. Lo cierto es que bueno, son estructuras muy cerradas, muy herméticas, donde todo el pescado, casi todo, está vendido, la gente se alinea con unos o con otros y finalmente pues, hay vencedores y pasados a cuchillo, que es lo que suele pasar en estos casos. Elena Berruezo. Pues, hombre, lo de pasados a cuchillo me hace gracia, ¿verdad? Porque yo tenía un compañero en la mesa del Parlamento que decía, Elena, cuerpo a tierra que vienen los nuestros, ¿no? Pero, bueno, bromas aparte, no es verdad que todos los partidos sean tan democráticos, a pesar de que la exigencia de la ley debiera, por la exigencia de la ley debiera ser así, pero no es, ni tan transparentes, ni como dicen, pero no solo el Partido Popular, hay otros que yo tampoco he sabido nunca, pero incluso de la izquierda abertzale, que tampoco he sabido nunca cómo habéis elegido a vuestros candidatos, ¿eh? Yo solo sé cómo se eligen en el Partido Socialista y hace un montón de años. En primarias internas hasta ahora. ¿Se han elegido? Sí, en primarias internas. Con urna y cabina, como en nuestros congresos. Lo mismo los candidatos, como ha sido a los gobiernos y a los ayuntamientos de Pamplona y de Navarra, como en nuestros congresos, con urna y con cabina. No conozco ningún partido, porque UPN, que presume de ser el partido más democrático, sé por miembros del propio partido que en el último congreso la candidata a presidenta iba entregando las papeletas según entraban a los militantes a votar. Quiero decir, hombre, esas democracias, ¿verdad? Tan democrático. Bueno, en este caso, volviendo a lo que debieran hacer los partidos, cada uno lo que les dé la gana, siempre y cuando cumplan la exigencia de transparencia y democracia que les exige la ley. Lo que les dé la gana internamente, pero no vayamos a criticar al vecino cuando no somos capaces de ver la tranca en el nuestro, que es decir, ver la paja en el ojo ajeno, del contrario. Y nosotros, quería, por terminar, aunque ya has pedido brevedad, pero nos afecta mucho en este caso porque estábamos hablando de nuestro partido, el secretario general del partido en Navarra y su propia ejecutiva han dicho en reiteradas ocasiones que quieren primarias abiertas y vamos a trabajar en el Comité Federal para que eso sea así. Gabriel Viezma. Sí, bueno, que la verdad es que para estar hablando de las primarias del PSOE se ha hablado de todo menos las primarias del PSOE, pero en cualquier caso... Las primarias del PSOE nos ha servido como excusa por actualidad para pegar a UPN, no, porque dice que si la presidenta estaba... Eso ya lo dices tú. Repartiendo papeletas. Hombre, Oye, pues, es verdad, que lo han dicho los de tu partido, no me lo estoy inventando. Pero si no te he dicho que sea mentira, digo, bueno, pero ¿qué practicamos? A ver, y tú en elecciones no estás repartiendo en la calle candidaturas y sobres y con eso, hombre, por favor. El día de las urnas, no. Perdón. El día de meter la papeleta en la urna, no. Y cosas peores. Pero bueno, en cualquier caso, ¿cómo tendría que funcionar? Vamos a ver. Yo pienso que, por ejemplo, en caso de lo que conozco de UPN, yo pienso que se trabaja de una manera dentro de lo que sea aceptablemente en lo que es la democracia. Y prueba última es el último congreso. Y luego, llegado la elección, es decir, ya hay un poder que emana, creo que de una parte de representación democrática en lo que es verdaderamente los partidos, que si lo extrapolamos a lo que es la sociedad puede tener muy poca representación o muy poca representatividad democrática, pero está montado el sistema así desde la Constitución. Entonces, pues bueno, es las reglas de juego que nos hemos dado. En UPN, desde luego, la elección de aquellos que tienen que elegir los cargos emana, creo que de una democracia muy amplia, como se ha demostrado en este último congreso, cosa que todavía estoy por ver también en algún otro partido, pero no. Es más, esos hombres que tendrán que confeccionar las listas tienen que someterlas a órganos superiores, como es el Consejo Político, que deberá ratificarlo. Y no siempre ha sido así. Lo que pasa es que, bueno, la memoria es la memoria, pero me acuerdo cuando Miguel presentó, por ejemplo, para europarlamentario al señor Cervera, pues el Consejo Político le dijo que no y salió otra persona. Pues bueno, quiero decir, no sé si eso es democracia o no es democracia, pero por lo menos es un intento, o más de lo que he visto en muchos partidos. Y esto de abrirlo a todo el mundo, es decir, no solamente a la militancia, sino también a los simpatizantes. Alguna vez lo hemos abordado en este programa y se puede crear de alguna forma un coladero que pueda
si existiera un movimiento en contra de determinada persona, Pues, que sí. eso pudiera provocar, bueno, que tanta transparencia que nos cargamos el sistema, ¿no? Pudiera provocar lo que tú estás comentando, e incluso se pudiera llegar a pensar que si eso no se regula de alguna manera, que poco sentido tendría que para los militantes de los partidos, porque asumir una responsabilidad desde la militancia y el trabajo para que luego vengan otros a ponerte los candidatos, pero entiendo que el Partido Socialista, el francés ya lo ha hecho, primero se crea un reglamento interno para que desde fuera quien vaya a participar en esa votación pues tenga que registrarse y tenga que hacer una serie de cumplir una serie de requisitos. Claro, es que si no vendrían los de UPN, los de Bildu y otros a elegirnos el candidato, ¿verdad? Y entonces sería lo mismo que nos fuéramos a casa los afiliados de los partidos, digo en este caso el nuestro, porque sería el que le iba a afectar y que tomara las decisiones quien quiera. No, de todas maneras no iremos a elegiros los candidatos, Bueno, ni diremos con cuál nos vamos a entender mejor, ni diremos con cuál nos vamos a entender peor, porque estoy seguro que nos podemos entender con cualquiera que se presente. Pues pero sí, yo también. De alguna forma, Ignacio, tal vez sea precisamente la militancia quien elija los candidatos. Pues, yo entiendo que sería más lo suyo, ¿no? Porque además, ¿cómo van, pues un tema ajeno, cómo van a certificar ese grado de simpatía, ¿no? O sea, eres muy simpático, menos simpático, algo simpático, un poco simpático, entonces que tienes medio voto, un tercio de voto, un cuarto de voto. No, sería aceptar un compromiso que tienes que ir allí, firmarlo y darte de alta. Bueno, no lo sé. Pero afiliarte. No sería una afiliación, pero sería un compromiso para ese voto. O sea, hacerte como diácono pues, del bueno, un partido. compromiso no es adquirir un compromiso sí, realmente. Pero bueno, tampoco sé, no quiero hablar más del tema porque tampoco tengo constancia de cómo va a ser y cómo se va a llevar a cabo, quiero decir. Pero... Bueno, en cualquier caso hemos salido a la calle y hemos preguntado sobre la posibilidad de abrir el proceso electoral. La verdad es que es muy interesante lo que nos hemos encontrado, ese proceso electoral interno de los partidos, a quienes no forman parte de ellos. Estas son algunas de las reflexiones que nos hemos encontrado. ¿A favor de las listas abiertas dentro de los partidos políticos? Abiertas, sí. Y quitaría a uno de los primeros y pondría del camino de medio, que conozca. Lo que pasa es que hay poco donde elegir. Que no lo elijan los partidos, sino las personas que les conocen. Estupendo. Es que miro más a las personas que a los partidos. ¿Cree que es más democrático? Hombre, por supuesto que sí. No te lo imponen ellos, sino tú eliges a las personas que conoces, que o menos te ofrece confianza, porque esto últimamente ofrece muy poca confianza. Para mí lo más democrático es, primero, que se cambie la ley electoral. Eso es lo más democrático. Punto segundo, que sean listas abiertas, que los ciudadanos elijamos a quien queramos y que en este momento nos represente. Lo demás me parece, vamos, un apañito, nada más. Yo a nadie. Ahora, tal como estamos, a nadie. Los ciudadanos queremos participar, pero una democracia real, no una democracia basura. ¿Hay democracia? No, estamos totalmente desengañados. Listas abiertas, apañito, democracia. María José. Sí. Es triste, pero es reflejo de cómo piensa la sociedad, efectivamente. Triste y a veces hace gracia, ¿no? Porque eso, que te encuentres con gente que de repente te propone ideas que a más de uno igual no se lo han pensado. Y sin preparárselo, ¿eh? Y sin preparárselo. Caminas por la calle, viene sí. un periodista, te pone el micrófono y respondes, y ¿no? Sí, es verdad, efectivamente. Es más fácil, la espontaneidad sí. ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo eso, que la decepción de la gente que existe, ¿no? Y ¿a quién vas a elegir? A nadie, porque los que están en el poder ahora es que no son ninguno elegible. Hay que mandar un mensaje positivo a la población, que hay otros candidatos, que estos que están ahora tienen que cambiar. Y yo quiero que llegue ese mensaje también a la gente, porque no se puede comparar todo lo que hay con los que tienen ahora el poder. Entonces tiene que haber una regeneración, un cambio total. Entonces que la gente confíe que tiene que darse. Sí, sí, efectivamente. Pues yo creo que Vox Populi, Vox Dei, está clarísimo, ¿no? Y ahí esto avala el que hace unos días hemos conocido una encuesta patrocinada por la Unión Europea, que la clase política en su conjunto en la valoración ha pasado de abril del año 2013, que tenía una valoración sobre 10 de 2,6, a ahora de 1,9. Pero yo, a diferencia de lo que dice, y eso se comenta solo, a diferencia de lo que dice María José, yo no diría solamente esto atañe al poder. Yo creo que en la oposición hay gente que indudablemente merece muy poco la pena, obviamente.
O sea, esto es general, no estemos Sí, pensando en metemos que... a todos cuando nos conviene, qué malos somos todos. No, yo lo que no creo es en el maniqueísmo ese No, que se bueno. suele emplear, de que los míos son buenos, buenísimos, yo como no tengo míos, que son buenos, buenísimos y los otros son malos, malísimos. Pues no, mire usted, la mediocridad está instalada porque esto se ha convertido en un modus vivendi, lamentablemente, los partidos ya son un modus vivendi, todos los partidos, en mayor o menor grado, y entonces, pues bueno, pues ahí viene gente de aluvión que obviamente en la sociedad civil tendría poquito o nada que hacer y que en una entrevista de recursos humanos, algunos de ellos, en el poder y en la oposición, me parece que sacarían poca nota. Había pedido Sí, el turno yo entiendo, la desafección política es terrible, pero yo creo que para toda la política en general, quiero decir, yo no hago tablas rasas porque en el poder están unos en un sitio, otros están en otros, o han estado, o están a punto de llegar, o lo que quieras. Lo que sí, yo creo que es una exigencia a quienes gobiernan y a quienes vayan a querer gobernar o han estado gobernando, que la responsabilidad que tienen para ir corrigiendo esta desafección política es tremenda. Hay que tomarse en serio todas estas cosas, porque de aquí a los populismos va un paso y del populismo a otras cosas todavía va menos. Y es gravísimo que acabemos en una situación de esas características. Y yo a la clase política en general le pido responsabilidad en todas sus actitudes y actuaciones para que esto no pase. Sí, en cualquier caso, efectivamente, una asignatura pendiente a que habrá que aplicarse y esforzarse y ocuparse de aquí a las elecciones es en recuperar la ilusión del ciudadano, ¿no? Indudablemente la ilusión, si usted quiere, de manera particular a cada partido, pero de manera general de que esto, pues bueno, ni está perdido ni hay una hecatombe, porque obviamente, como bien ha manifestado, a un político le sustituirá otro político y lo único que hay que esperar es que aquel que le sustituya sea mejor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer un esfuerzo todos los partidos porque así sea, ¿no? Y en cualquier caso, cuando se habla de listas abiertas, pues hombre, a lo mejor en algún momento pues de nuestra joven democracia, que llevamos un trayecto, si se experimenta que este modelo pues es insatisfactorio para la ciudadanía, pues a lo mejor hay vías para explorar, tipo por ejemplo la alemana, donde existen modelos mixtos, donde se pueden por una parte elegir miembros de manera abierta y miembros que van en representación del partido, que puede dar satisfacción mejor como vía intermedia, ¿no? Siempre que se habla de listas abiertas, nunca se aclara qué tipo de lista se quiere. Sí, porque aquí tenemos la Cámara de Representación Territorial, que nunca ha ejercido como tal el Senado, que a lo mejor para algunas comunidades, para todas, pero para algunas en concreto, vendría muy bien, y a lo mejor eso es en lo que no están pensando. Sin embargo, la conducta es como lista cerrada. Y a lo mejor es en lo que no están pensando, están pensando en otras cuando hay cosas. lista abierta, que es el Senado, la conducta social es como lista cerrada. Una postilla brevísima a un comentario que ha hecho un señor, que me parece, yo con el que estoy absolutamente de acuerdo. Él hablaba de la cercanía, de que los distritos electorales sean mucho más pequeños, pues como se plantean en algunas elecciones municipales, por ejemplo en Inglaterra, ¿no? Donde tú conoces a tu concejal, te lo encuentras en la calle, o al que va a ser concejal, le puedes plantear una serie de cosas, mientras que aquí te largan una lista cerrada de los cuales no conoces a más de la mitad o no tienes ni idea de quién son, y el único mérito que tienen es que son los mejores pelotas del líder y poco más. Ignacio, pero fíjate, en el Senado que podemos elegir a 3 por lo menos, ¿no? Aquí en Navarra, y básicamente, salvo excepciones, ¿cómo se eligen? A los del mismo partido, Quiero decir, y ahí la libertad que tienen todos los ciudadanos, que creo que lo saben todos, Elena, que tienen esa libertad pero de el elegir. problema es si se les conoce a esos nombres que están en ese papel. No necesariamente, no necesariamente. Yo al Senado no elijo siempre a 3. He dicho que mayoritariamente, ya sé que todos no eligen. No sacan los mismos votos. No, pero, pero se ven, Yo participo en los recuentos en las noches electorales, en las mesas que me toca, y vas viendo que básicamente las crucecitas se ponen en el mismo partido, en cualquiera de ellos, no digo en uno ni en otro, en cualquiera. Solamente quería decir que yo no quiero caer en esa descalificación total, no somos ni mucho menos todos iguales. Y a lo que yo quiero decir que el que está en el poder ahora debe responder de lo que ha hecho mal, es que efectivamente la decepción llega porque no responden. Entonces, el que lo hace mal debe pagarlo. Y mientras no consigamos eso, no habrá confianza en el político. No, pues eso es otra historia. Entonces, no todos somos iguales, eso es ni otra mucho historia. menos. No, eso es otra historia. O sea, otra es pedir responsabilidades, exigirlas, Sí, eso es otra historia. Ahora estamos en el origen, en el escoger a quién va a estar ahí. A mí, por lo menos, como opinión, no me parece admisible es que caigamos en ese maniqueísmo de que son malos, malísimos los que están en el poder, que como ha hecho Elena,
pues elegir desde el Ayuntamiento de San Sebastián hasta la Junta de Andalucía o el gobierno de UPN, ahí hay de todo. Y que, por otro lado, los que a nosotros nos caen bien, los que nos gustan, los que les votamos son maravillosos. Pero pues ni lo uno ni lo otro. Pero lo que no está bien es decir que todos son iguales, porque efectivamente nada que ver con eso. No, yo he dicho que hay incapaces en todas partes, es lo que he dicho. No que son todos iguales. De aquí a las elecciones también una mesa sobre la reforma electoral. La reforma electoral dará mucho. La manera que tiene que ver con la historia del país. A escuchar propuestas concretas de cómo tiene que ser la reforma electoral, porque yo llevo escuchando hablar de la reforma electoral durante muchos años y les he oído básicamente a un partido que con esta reforma electoral han tenido hasta 28 diputados y con la misma 2. Quiero decir que no tendrá que ver solo la reforma electoral, aunque por cierto, seguramente que hay que hacerla, pero a ver, ¿cuáles son las propuestas? Pues mira, yo lo abordaremos. Vamos a avanzar. El de Inglaterra que ha dicho solamente con el cerro, es que es curioso, porque claro, también cada país tiene su historia y en Inglaterra el gobierno es el gobierno de su majestad y la oposición se llama la leal oposición de su majestad, o sea, del gobierno de su majestad. O sea, quiere decir que tienen cosas que tienen mucho que ver con su historia. Bueno, vamos a avanzar porque hoy la presidenta Yolanda Barcina ha abordado cuestiones que tiene por delante su ejecutivo en una entrevista concedida a la cadena SER. Economía, la reforma del aborto o la situación en el seno de Unión del Pueblo Navarro son algunas de las cuestiones de las que ha hablado. Este es un pequeño extracto, un pequeño resumen que vamos a entrar a valorar enseguida. Al aire de triunfalismo y de que el 2014 va a ser un año fácil, nada de nada. O sea, el 2014 va a seguir siendo un año complicado. Pero pese a ello, asegura que no habrá nuevas decisiones en materia, por ejemplo, de privatización de servicios públicos. No hay previsión nueva de externalización, insisto, con control público. Sobre transparencia, defiende los pasos dados por su ejecutivo. Todos estos que dicen que son transparentes, pues mire, de momento, el gobierno de Navarra más transparente que los señores de Bildu, que los de Navai, que los de Gerbabay. Y responde a los que señalan que no se está siendo transparente en la Fundación Caja Navarra con las ayudas económicas concedidas a la Orquesta Sinfónica. Pero aquí sí que hay una normativa que les permite al Parlamento tener 3 personas nombradas dentro de la Fundación. ¿Por qué no lo hace? Y se pregunta, ¿de dónde ayudamos a la cultura? ¿De dónde ayudamos a todos los que ellos de repente? Que es muy fácil, pero aquí no dan soluciones la oposición. También ha defendido la necesidad de reformar la actual ley del aborto, pero no se pronunciará sobre la propuesta de Gallardón hasta que no haya un texto definitivo. Quizás es porque yo soy madre de un niño adoptado, menos mal que no todas las madres abortan, porque si no, no habría adopciones y muchos niños no estarían aquí. La líder del Gobierno y de UPN dice también que las aguas bajan tranquilas en el seno de su partido y que la división del Congreso es historia. Están muy bien, tenemos reuniones juntos, hablamos juntos, todos con el que gana. Pero ya está, o sea, igual que si hubiese ganado Alberto Catalán, estaríamos todos con él y yo la primera. Asegura que el Gobierno agotará la legislatura con ella al frente y no valora todavía si optará a la reelección como candidata. Bueno, pues son varios los asuntos que ha puesto encima de la mesa, pero por actualidad estoy obligado también a preguntar a la mesa sobre la transparencia. Ahora se ha puesto el foco sobre el Parlamento. María José. Sí. ¿Hay que poner sobre la mesa todos los datos de los cargos públicos, sus bienes, su sueldo, por supuesto? Claro, es que eso, bueno, es como todo, ¿no? Lo que estamos diciendo viene más sobre lo mismo. Cuando un culpable tiene algo que decir, en vez de pagar por lo que ha hecho mal, intentar que no pase, no. Entonces espartimos el ventilador, todos igual. Esa es la cosa que yo veo en esta pretensión que cuando un presidente de gobierno dice que todos vamos así, los parlamentarios también. Oiga usted, que ha hecho un gobierno lleno de personal de libre designación, que no se sabe qué hace, ha llenado esto y que pretende a todos los demás que tiene usted unas cuentas pendientes de opacidad y de mala gestión y que no quiero decir que hay enriquecimiento ilícito. Estamos hablando de la ley de transparencia, sí. Estamos hablando de que el gobierno de Navarra ha tenido que fiscalizar absolutamente todos sus cargos públicos y saber si
hasta qué coche tienen, cuántos años, Sí, cuánto te pero queda eso- por pagar si tienes hipoteca, a eso estamos, Sí, a esto me no, estoy refiriendo en yo. eso voy, a eso voy. Quiero decir que igual me voy un poco Es porque decir, el claro, al Parlamento final no si lo ha me- hecho, el Gobierno No, y pide que entonces lo haga. pide que lo haga el Gobierno, pues hazlo tú, cumple tú con lo tuyo y el Parlamento sí tiene que hacerlo. Hombre, otra cosa es que yo creo que si hay un enriquecimiento que se ve en una persona, que hay un desvío de fondos y hay un enriquecimiento que se ostentoso, yo creo que ninguno hay en los parlamentarios, que al final en definitiva son los que nosotros elegimos, pues que lo hagan, pero bueno, que se exija cuando tú tienes culpa, pues eso es lo que yo digo, ya vale de manipular siempre para lo mismo. Bueno, Ignacio, bueno, Gabriel. bueno, Gabriel. No, que es que estoy oyendo y me quedo un poco pasmado, ¿no? Es decir, porque creo que hay un desconocimiento de lo que está pasando. Es decir, existe una ley que obliga a los cargos del gobierno y a los altos cargos de la administración a hacer esa declaración. Pero esa ley, además, dice que los parlamentarios, el Parlamento regulará o hará el reglamento para ver el modo en el que los parlamentarios también hacen esa declaración. Y eso no lo ha hecho el Parlamento. Y además, esa ley también puede extrapolar esa declaración a las entidades locales, que mediante el desarrollo de otra ley que está en borrador, que es por la que ahora mismo está habiendo opiniones contrapuestas. Pero sin más, quiero decir que el del Parlamento está haciendo ahora mismo una dejación en el sentido de que no ha desarrollado ese reglamento para ver en qué manera también los parlamentarios que cobran dinero público y están desarrollando y haciendo legislación y tal, pues también demuestran esa pulcritud que se le exige, pues, obviamente, a todo cargo público, incluso al gobierno. Ignacio y después Elena. Por alusiones, si querías responder. Sí, bueno, más que nada es que yo igual que me he ido con la idea pero que de cualquier manera la ley de transparencia está aprobada, ya cumplió los plazos, se han ido sacando pequeñas cosas de lo que hay y de repente entra como una necesidad urgente de que yo he cumplido porque somos transparentes al 100%, todavía está por demostrarse, porque hay cosas que de transparente no tienen nada. Entonces, bueno, O sea, pues no, yo voy es que- a eso. pero ¿cómo Más qué? que ¿Cómo qué? Como que pues la Fundación Caja Navarra, por ejemplo, la ¿Y qué Fundación tiene que ver eso Moderna. ¿pero qué tiene que ver eso con la declaración de bienes? No, es que eso tiene No, que ver con pregunto. la transparencia. No, ¿qué tiene que ver eso con la ley? Con la declaración de bienes, bueno, la declaración pues ya de está. bienes puede Es ser que que ya vale. si vamos, vale. Es que no entiendo nada. No, si vamos a la declaración de bienes ya lo he dicho, que Vale, se ha por hecho, eso. se ha hecho público porque hay una ley de supuesto. transparencia que obligaba, que por cierto no le gustaba mucho a este gobierno, obligaba, se va haciendo, vale, ahora se pide, pues se pide, pero tampoco tiene más importancia. Otra cosa es que ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, ya se yo verá. sí que he oído la entrevista con la presidenta y efectivamente cuando uno de los interrogadores le ha hablado de la transparencia y de la Fundación Caja Navarra, la presidenta ha dicho, y con razón, que la Fundación Caja Navarra no es el gobierno, que no le afecta la ley de transparencia, que estábamos hablando de otras cosas. La ley de transparencia, efectivamente, que es el debate que tenían ahí, era que afecta también a los parlamentarios, que todavía no lo han hecho. Pero bueno, con independencia de eso, porque yo no quiero entrar en ese debate, que entiendo que es un debate de políticos, en activo, yo sí quiero decir una cosa, y es que esto parece que es nuevo, Vamos, yo estuve en un gobierno en el año 98 que aprobamos por primera vez hacer esa declaración de bienes. Lo que pasa es que aquella declaración de bienes, a la entrada, cada año y a final de legislatura, se depositaba en el Parlamento y tenían acceso el letrado mayor y el fiscal. O sea, lo que yo creí entonces y sigo creyendo ahora, que me parece muy bien que se haga una declaración de bienes. Lo que entiendo que no se debe convertir la declaración de bienes en Sálvame. Para eso está Sálvame, pues son otros programas de otro tipo, entonces va otra gente, los ve otra gente, no. O sea, me parece muy bien que se pretenda tener un control sobre los bienes y el patrimonio y lo que se gana de la gente que está en política. Yo incluso discrepé, lo que pasa es que en los gobiernos se aprueba por unanimidad las cosas, discrepé porque no entendía por qué mi mujer tenía que estar involucrada ahí, ¿no? Que mi mujer era una señora ajena y que tiene que ver su patrimonio, lo que le ha dejado su abuela con que esté casada con un señor que es miembro de un gobierno. O sea, no lo entendía. Pero bueno, hubo que incluirlo, se incluyó y ya está. Entonces, esas declaraciones, que no se habrán destruido o no, yo me fui en el año 2003, estaba en el Parlamento, e insisto, a disposición del letrado mayor, que era el que las custodiaba, y del fiscal. Si el fiscal entendía que el señor Martínez Alfaro pues había hecho no sé qué, pues cogía, pedía mis declaraciones y ahí podía comprobar él todo lo que quisiera. Pero de eso a que las publiquen las primeras páginas de los periódicos o los medios de comunicación audiovisuales, pues a mí me parece que hay una distancia, ¿eh?
Turno para Elena Berruezo, pero nos vamos a publicidad. Así que te voy a a la dejar vuelta. con la palabra Vale, en la vale. boca. Volvemos en 3 minutos. Aquí nada espero. más. Bueno, pues volvemos con turno para Elena Berruezo. Estábamos hablando precisamente de la transparencia, de si los bienes de los cargos públicos tienen que ser, públicos o no. Bueno, yo creo que estamos confundiendo dos cosas. La ley de transparencia no se hizo solo para que conociéramos la declaración de bienes o el patrimonio de los cargos públicos, aunque al final también, ¿no? Pero yo creo que la ley de transparencia se hizo básicamente para que todos los ciudadanos tuvieran acceso a la administración para comprobar, consultar o pedir información sobre documentación de lo que se está gestionando, de lo que se está trabajando, de cuántas cosas se están haciendo, de cómo va el gasto y de una serie de cosas que creo que son importantísimas, incluso mucho más importantes para los ciudadanos que conocer el patrimonio de cada uno de los cargos públicos. Pero como también el de los cargos públicos, el Gobierno lo ha hecho, el Partido Socialista también lo ha hecho, y yo cuando estuve también en cargos institucionales, como decía Ignacio Martínez Alfaro, entregábamos en el ayuntamiento, primero que estuve en el ayuntamiento, nuestra declaración de bienes y cuando nos marchábamos volvíamos a hacerla si había habido modificaciones. En el Parlamento cada año la teníamos que renovar. Y nosotros lo hacíamos también en el partido. Quiero decir, todo eso está muy bien, pero cuando dice el Gobierno que es tan transparente y que lo hace todo con una transparencia absoluta, pues hombre, y como aquí ha salido a colación la Fundación Caja Navarra, pues me apetece decir que no es verdad, porque ayer nos enteramos que un miembro del Gobierno, por ejemplo, está en el Consejo de CaixaBank y nunca el Gobierno había dicho nada de eso, por ejemplo. Y eso es una falta de transparencia por parte del Gobierno. Y que claro, que cuando se insista y se repita y se reitere permanentemente que Fundación Caja Navarra es privada y los patronatos los nombra y los cesa a su gusto y cuando quiere la presidenta del Gobierno sin consultar con nadie, como en el año 2012 nombró un patronato más 3 el Parlamento y lo disolvió el 3 de enero y volvió a nombrar una gestora para luego volver a nombrar otro y después hacer clientelismo absoluto del dinero del patronato para pagar gastos que no llega al Gobierno a poder atender, bueno, pues entonces no estamos hablando ya de una fundación pública. Y ahí sí que yo también creo que hay una falta de transparencia absoluta. No, yo mi pregunta era si la ley esta afecta a fundaciones o solo al Gobierno y Parlamento. Esa es la pregunta. Bueno, yo eso ya no y sé. ayuntamientos pero si en es la una segunda fundación, parte. Si es una fundación especial, bueno, el Partido Socialista tiene una proposición de ley de modificación de esos estatutos porque considera que la ley de fundaciones afecta al Parlamento y tiene competencias del Parlamento. Porque desconozco si afectaba o no afectaba a las fundaciones. No, y además la ley de transparencia va a tener 2 etapas. Una es la que se aprobó en diciembre por parte del Gobierno de España y hay un plazo hasta 2 años de que cada autonomía, si quiere, lo adapte y la modifique la normativa. Bueno, yo pensaba que deberíamos hablar del otro, pero bueno, si queréis que hablemos de la vamos Fundación a seguir Caja avanzando, Navarra, que pues tenemos hablamos también. todavía No, más quiero decir en el asuntos. sentido de que yo pienso que se ha explicado por activa y por pasiva el funcionamiento de la Fundación Caja Navarra. Se habla de clientelismo. De clientelismo. Total. Hombre, 3 millones de euros de la Fundación Caja Navarra directamente a la Orquesta Pablo Sarasate, ya me contarás que eso le corresponde al Gobierno y hasta ahora le competía a él. Todavía estoy por ver un Gobierno autónomo que haya operado con las obras sociales de la Caja como ha operado UPN en todos los años que ha estado Gobierno, con el tema de tú eliges, tú decides. Exactamente, cuando ha desaparecido el tú eliges, tú decides es cuando estamos hablando de otras cosas. No, ahora mismo hay una renuncia al control, que es lo que ha intentado decir la presidenta, que el Parlamento, pudiendo tener información de primera mano, pudiendo tener incluso parte en el asunto con sus 3 representantes que igual pueden le corresponden 6 al Parlamento bueno, pues y no eso será su opinión. Esa es la diferencia. Elena, esa será tu opinión, pero no la que le corresponde. Esa es la intención de una proposición de ley que está allí y que veremos cómo acaba. Muy bien, pero ya veremos cómo acaba. Pero en tanto en cuanto no acaba, tampoco se ha querido
asumir la responsabilidad que se tiene de control que no y de sé, presencia Pero los de 3 la millones Fundación. Igual de es que no euros se que han ido a la acepta de Orquesta base. Pablo Sarasate, ¿quién los ha ¿Que te decidido el parece mal? patronato? ¿Pero que te parece mal? La presidenta ¿Que te parece mal a que mí, se por dé? supuesto, porque hay otros temas donde Vale, se bien, está. pues eso, que me parece muy bien que se sepa que te parece mal Pues que claro, se dé a la Orquesta. pero me parece mal que lo en pague la cualquier caso- Fundación, no me parece mal que lo pague el Gobierno, que lo pague el Gobierno, Claro, que todo lo pagaba. Ah, sí. Tiene unos presupuestos Prefieres- para o sea, eso, prefieres, Que hasta ahora lo prefieres que pagaba. salga, prefieres que Hasta salga ahora del- lo pagaba. ¿Y quitándolo de qué? Y ¿Quitándolo de no qué? sé, mira, Ah, sí, vale, hay no, muchas eso es cosas problema de las tuyo. que le se compete Eso es el problema Gobierno tuyo. a quien te lo falta tiene, decir. le Eso es problema compete tuyo. el Gobierno a quien lo tiene y la prioridad Claro. del gasto también. Pues eso es. Y a la Fundación Pues le mira. compete atender los temas sociales que le correspondían hasta ahora y los que ha estado haciendo y no los que, mira, cuatro pero patas ¿pero por tiene. qué decides eso tú? ¿Pero Yo- por qué decides oye, lo yo que le estoy compete a la dici- Fundación? yo estoy O sea, es que diciendo- dices, reconducir el de tema. pronto llegas a la diciendo- conclusión que a la Fundación le compete eso. Yo Hombre, estoy, la Fundación no, tiene no. yo unos estoy fines, diciendo, tiene opinando unos fines. Lo que está creo claro le es que compete. Claro, exactamente. los Y los dos otros están no haciendo Y el lo que tenéis, Gobierno los ya tres sabe lo que le compete. Claro. o no lo que tenéis la quiere. misma información. No sé si es Está claro. transparente o no es transparente. No, tenemos Vamos a reconducir el poco tema. clarísimamente Venga. la información. La Fundación, o sea, los está tres, sentando él también, cátedra y otra cosa es que no le corresponde. apetezca Poco decirlo. transparente, poco. Dices, la Fundación Si tiene se que lo hacer reconoció eso. ayer Sergio Querido Sayas. conductor, tiene una discrepancia. Sergio Sayas Bueno. reconoció ayer que sí, que había ido el dinero ese. Pero si yo no digo que no, pero Ah, te pues estoy ya diciendo está. que dices, no, es que además la Fundación tiene que hacer esto, ¿vale? Y dices, Bueno, ¿pero he por qué? dicho, hasta ahora ha hecho otras cosas Sí. y estaba mucho mejor. Pero bueno, hechas. sí, sí, Ya no, está, no. ¿se acabó? Lo que Bueno, no venga, voy a otro decir día es lo que hablamos de han la dicho Fundación. las fundaciones Otro día hablamos de la sociales en Fundación. otras comunidades. Vamos a avanzar. Ha salido también el tema del aborto en la entrevista de la cadena SER. Precisamente hemos sabido esta tarde que los principales grupos del Parlamento Europeo, la mitad, casi nada, salvo el Partido Popular, han pedido al Gobierno de España que dé marcha atrás en su reforma de la ley del aborto. Consideran que va en contra del derecho de la mujer a decidir libremente sobre la maternidad. Y esta tarde también hemos sabido que el Partido Socialista de Navarra ha presentado una moción en Pamplona para pedir la retirada de la reforma de la ley del aborto. Ignacio. Bueno, este es un tema muy complicado, obviamente. Os pido una opinión breve porque esto da para un programa. Brevísima. Entonces, yo no voy a hablar del tema. Si queréis lo hablamos largo y tendido en un monográfico, no tengo inconveniente. Lo que sí me gustaría es que hubiera un poquito más de rigor en este país. Que yo sepa, porque no he conseguido encontrar el anteproyecto de ley, lo único que hay en el mes de diciembre, si no estoy mal informado, es un informe al Consejo de Ministros del señor Ruiz Gallardón. Eso es todo lo que hay. Yo no he conseguido encontrar, ni buscando en boletines, el proyecto de ley. No lo he encontrado. Entonces, si se ha montado eso sin documento, cuando haya documento yo no sé qué se puede montar. Que a mí me parece muy bien que se discuta, pero hombre, que se discuta sobre algo que sea sólido. Bueno, sobre sus palabras en el Congreso. Claro. Sí, ya, pero vamos a ver, las leyes... Tenía medidas muy concretas, ¿eh? No Bueno, es bien, que fuera pero las una leyes... opinión. Sí, bueno, como esto es un país de cháchara, sí da igual. Sí, Bueno, yo en este no me sí, es un país de incluyo, cháchara. ¿eh? O sea, vamos a ver, yo me gustaría ver un anteproyecto de ley o un proyecto de ley mandado por el Gobierno, publicado por el Boletín de las Cortes, y entonces ya veré lo que dice y tendré mi opinión. Y los demás igual. Y luego un debate en el Congreso, con las enmiendas que haya y con el debate que haya, finalmente eso va al Senado, se modifica o no se modifica, vuelve al Congreso, se aprueba y va al boletín. Y esa es la ley. Pero hasta que no haya un anteproyecto, a mí todo esto me parece eso. Ya, pero no ha sido un movimiento generado por la calle, sino por el propio ministro de Justicia que ha presentado sus ideas de una ley. Pero si quieres, quiero decir que se puede montar un proyecto, un follón ficticio sin base, pero no es el caso. María José, llevo buscando dos cosas. El anteproyecto de ley de la interrupción de embarazo y el anteproyecto de ley de desindexación, otra medida que salió en el mismo Consejo de Ministros. Y solamente encuentro con que se ha informado al Consejo de Ministros. Yo no encuentro el anteproyecto de ley, no lo he encontrado. Cuando lo encuentre, veré cuál es el posicionamiento del Gobierno. Pero hasta que no lo vea en el Boletín de las Cortes, yo me parece que... Entonces no tenemos que preocuparnos. No, si no tengamos que preocuparnos, tenemos que preocupar de lo que queramos. Yo lo que estoy diciendo es que el debate no es riguroso, sin más. El debate no será riguroso no teniendo toda la letra de la ley, Claro. ¿no? No, es que todo no el hay... contenido, todo el texto de la ley, pero realmente el Hay una ministro intención se ha y- encargado claro. o se ha preocupado de lanzar por lo menos algunos de las modificaciones que va a hacer y es lo que han llevado. Hombre, el país decía en una encuesta del domingo que el 70% de los votantes del PP están en contra. En la última reunión que tuvieron el Consejo, no como lo le sé, llamen, político de pero- su propio partido, están con unas fricciones internas Pero en cuenta de este ahí- tema. Algo Ahí conocerán. es cuestión de la fiabilidad Ya. que les des a las encuestas. Bueno, bien,
Pero y a las encuestas del país. La bronca, en cualquier caso, pero perdona, la Elena, bronca que tienen dentro del PP dice, chico, si todo es mentira lo que dicen los medios de comunicación, lo olvidamos, pues pero oye, no es eso. hombre, el último, el presidente del PP de Extremadura, de señor nada. Arnau. Si podéis seguir discutiendo sobre lo que queráis. Yo lo único que he dicho, y vuelvo a repetir, es que me parece rigurosa una discusión sobre un anteproyecto de ley. Lo otro me parece cháchara de políticos. Bueno, pues un anteproyecto de ley que es el anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la embarazada. Y lo que hemos escuchado del propio ministro son pasos atrás. Es penalizar de alguna forma la interrupción del embarazo. Pues no lo sé, eso ya es una discusión, esa es una discusión de cada cual, con el posicionamiento personal, ideológico, religioso que tenga. Yo en mi caso, como católico, tengo un posicionamiento claro, obviamente. Entonces, cada cual tendrá su posicionamiento y defenderá lo que defiende. Ya, pero es que partes como que es un debate ficticio que no tiene base, y no es así. Yo no hay una preocupación real porque hay una intención muy directa de hacer una marcha atrás, pero... No, yo no he hablado de ficticio, ni de marcha atrás. No. Yo he hablado de rigor, que es distinto. Pero de rigor discutiremos el articulado. O sea, aquí tenemos una ley primera del Partido Socialista del año 85, luego tuvimos una ley segunda del Partido Socialista del año 2010, y ahora parece ser que se han esbozado al Consejo de Ministros un informe, insisto, porque yo no, y puedo estar equivocado, no he conseguido ver el anteproyecto. No se trata de discutir si es real o no real que sea un proyecto que va a seguir adelante. Se trata de estar alarmados como sociedad por la marcha atrás que puede producirse pues bueno, yo como sociedad estoy alarmadísimo con la ley del año 2010, o sea, pero yo no soy la sociedad. Yo, Ignacio Martínez Alfaro, estoy alarmadísimo y absolutamente en contra de la ley de la señora Aído y de la señora Pajín, absolutamente en contra, del señor Zapatero, pero absolutamente en contra. Los grupos políticos que le apoyaron porque no tenía mayoría absoluta, porque aquí indudablemente depende cómo se diga, pues parece que lleva una intención a otro, ¿no? Es decir, dices... No, entonces votó el PNV y el Partido Socialista. Es diferente decir que se está cogiendo la ley para mejorarla que para dar pasos atrás o penalizar. Yo, Ignacio, cuando acabemos el programa te la tengo aquí, son 25 folios del anteproyecto. Yo no la he visto. Y otro día pues te la envío, luego la imprimimos y la vemos. Y os invito también a que abordemos otro día el programa, porque esto da para hablar mucho, con esta información. También es verdad que hay que leer despacio. Es más, digamos que el texto todavía no es definitivo. Es el anteproyecto. El anteproyecto exactamente está todavía. Pero que supone y está generando en la sociedad una preocupación muy grande. Hasta la sociedad europea. Vamos a hablar de algo que está preocupando. En el momento que hay minutos nos quedan en el programa, creo que pocos, no sé si 7 u 8 minutos, pero por ahí anda, me dicen. Bueno, pues vamos a intentar resumirlo lo más que podamos, porque también es una noticia de actualidad que se lo hemos contado en nuestros informativos. Con la llegada del frío se ha puesto al descubierto un problema serio en Navarra que afecta a muchas personas. Hablamos de quienes no tienen para pagar la calefacción o la luz en invierno. El fenómeno se ha denominado pobreza energética y hoy todos los partidos del Parlamento de Navarra han acordado por unanimidad pedir al Gobierno de Navarra que elabore un plan que contempla, entre otras medidas, dar ayudas directas a las familias que no pueden pagar la luz, el agua y el gas. Se pretende que así puedan hacer frente a los consumos mínimos y necesarios para que no se vea afectada su salud. Se quiere también procurar un sistema que establezca una tregua invernal durante la que las empresas suministradoras no puedan interrumpir el servicio de electricidad, gas o agua por impago. Son unas 18.500 personas, Elena Berruezo, las que se ven afectadas por esto que ahora hemos dado en llamar pobreza energética. Teniendo en cuenta que tenemos 50 y pico mil parados, pues seguramente hay gente que está rayando ya la exclusión social y que tiene este tipo de problemas y que de alguna manera hay que resolver. Hombre, antes hubiéramos dicho, y con razón, que sea la administración pública, porque nosotros hemos dejado siempre que la asistencia social colaborara con estas cosas, quiero decir, colaborara. Previo control, siempre estamos con lo mismo, porque claro, no se puede estar diciendo, yo no puedo pagar la luz. Págame la luz, que no me la van a cortar si no. Hombre, tendremos que saber que realmente esas personas necesitan ese dinero y que directamente se les atienda. Yo no estoy dispuesta a conformarme con que la gente que no puede pagar la calefacción se esté, no te voy a decir muriendo de frío, porque a lo mejor de frío no se muere, pero casi. Entonces, que tenemos que atender. Y no me parece que sea justo
que tengamos que atenderlo desde la caridad, porque a lo mejor, ¿verdad? Estamos aquí nosotros 5 y decimos, bueno, pues a mí me sobran 20 euros, le pagamos al de al lado la luz, yo, tú al otro, el otro al otro. Yo creo que no es justo eso, yo creo que el reparto tiene que ser equitativo y a cuenta de los impuestos de todos. Quiero decir, todo lo pagamos con los impuestos, porque aquí nada es gratis, que no piense nadie que cae nada de la chimenea, lo pagamos todos con los impuestos, pero a lo mejor los impuestos no se pagan equitativamente y a lo mejor tendríamos que empezar por ahí, porque como nos hemos ido ya del tema, la presidenta también ha hablado del tema fiscal antes, ¿verdad? Que iba a hacer, que en fin, que pensaba ganarle al Partido Socialista, quiero decir, a uno de sus parlamentarios un pincho de tortilla, que parece ser que se apostaron en un debate, que no iba a presentar para julio el proyecto de fiscal porque no tienen, le decían, y él ha dicho que sí, que tienen, pero a pesar de que ha dicho que sí, que lo tienen y con contundencia, no ha aclarado para nada, solo que los navarros no paguen más que los españoles. Pero en eso ya estamos siempre. Y estas cosas pasan porque realmente y fiscalmente la ley no está como debiera. Todo no sale de los impuestos, ¿eh? No, el dinero de la fundación sale de los impositores y del resultado de su complejo empresarial. Estamos hablando de los impuestos y del gasto que el gobierno maneja. Que lo que se paga con la fundación no sale de los impuestos, digo, lo que da la fundación no sale de los impuestos. El gasto de la fundación lo maneja el gobierno aunque no le competa. Aunque no le competa. O dice ella que es una fundación privada, no volvamos a lo mismo. ¿Claro? Bueno, yo la de la moción esta sí que efectivamente me parece bien, que además se insta al Gobierno a que tome medidas para solucionar el problema de esta pobreza energética que, según parece, afecta al 8% de la población navarra. Es una moción, una declaración de intenciones y un empuje a que el Gobierno haga algo, que el Gobierno deje ya de decir que hacemos, que arreglaremos, vendrá, sí, sino que efectivamente se preocupe de la sociedad navarra que está pasándolo mal. Ignacio. Bueno, yo que estoy de acuerdo con lo que decía Elena, de que una generalización en esto no cabe, que hay que estudiar caso a caso, obviamente, porque tampoco se puede cargar todo en las espaldas del contribuyente, que bastante soporta ya. Y que, obviamente, pues si esas situaciones se dan, habrá que atenderlas, pero teniendo perfectamente claro que esas situaciones son reales, no que hay picaresca, que también la hay. No, sí, que efectivamente puede haber situaciones que verdaderamente sea necesario, ¿no? Y lo mismo que en un momento dado, porque al final es una cuestión de priorizar, o come o no paga la luz, igual me da en un momento dado, no sé si hay que darles para comer y que paguen la luz, o pagar la luz y que coman. Indudablemente esa es la solución y estoy completamente de acuerdo. Que además que me parece muy oportuno. No, exactamente, es lo que quiero decir. Bueno, sí, hay que generar, hay que crear, y el gobierno lo que está intentando crear es que se produzcan el clima y las circunstancias para que efectivamente se cree confianza, haya inversión y se genere ese trabajo, ¿no? Y indudablemente lo que estaba diciendo es que era una cuestión de priorización, ¿no? Es decir, si alguien se gasta para comer, no puede pagar la luz, pues bueno, no sé si hay que priorizar pagar la luz y obviamente las ayudas que vayan a otra cosa o viceversa, no lo sé, porque es un tema bastante complicado. En cualquier caso, si hay que destinar dinero para eso, pues bienvenido sea que se haya quitado de los presupuestos a lo mejor cosas que se están pagando también, por ejemplo, con la fundación, ¿no? Bueno, unanimidad casi con matices como en el Parlamento, así que con calzador voy a meter el último tema de la noche. Previsiblemente a finales de este mes se va a pintar de color azul y naranja el aparcamiento en la superficie del complejo hospitalario. Todo responde a un acuerdo firmado entre el Departamento de Salud y el Ayuntamiento para regular mediante pago una zona saturada de coches. Ayer la consejera Marta Vera decía incluso que la iniciativa se debe a cuestiones de contaminación medioambiental, acústica y visual. Hoy hemos dado una vuelta por la zona para hablar con los conductores. Este es el aspecto de uno de los aparcamientos en la zona de Hospitales a las 10 de la mañana, una hora especialmente complicada y de gran tránsito donde aparcar se convierte en una misión casi imposible. ¿Cuánto rato lleva? Media hora. 15-20 minutos fácilmente. He estado en este, en aquel, en el otro, esto no hay manera. Coches mal aparcados que se rinden ante la desesperante tarea de encontrar un hueco. Lo que tienen que hacer es un subterráneo aquí, como Dios manda, y hacer otro como el de allí, pero libre. Mira, ahora justo voy a tener un poco de suerte y eso, es digamos el truco, ¿no? Lo que dice la gente, el esperar un poquito en vez de estar dando vueltas y gastar. Una situación que para el Departamento de Salud justifica el aparcamiento regulado. Es más, la consejera Vera habla de la contaminación del tráfico en esta zona ante la indignación de pacientes y familiares que rechazan pagar por aparcar. Nosotros venimos de 60 kilómetros fuera. ¿Qué hacemos? Tenemos que aparcar en algún sitio.
Si vamos a pago, pues nos cuesta la visita. Vengo precisamente de Tudela y tengo a la mujer ingresada, le van a operar ahora y bueno, pues aquí ando un poco... Va a tener que irme a un aparcamiento de eso. El problema se plantea para quienes acuden al hospital y pasan horas visitando a un familiar. Deberían renovar el ticket cada 2 horas y estar pendientes de la zona azul. Para estas situaciones, Salud podría aplicar nuevas tarifas. Yo, por ejemplo, tengo que estar 4, 5, 8 horas, igual resultaría un problema mayor para económico, no sé yo, yo creo que la solución es a la gente que tiene que venir aquí, a los pacientes, a los familiares y demás, no sé si sería una solución. Son pacientes que muestran su rechazo porque además de trasladarse hasta aquí, tendrían que pagar por aparcar. Bueno, pues son muchos frentes abiertos, casi tantos como conductores y personas que se acercan al hospital por distintas circunstancias, Elena. Y un problema gravísimo, porque además hemos creado una zona, bueno, existía ya, pero encima hemos hecho la macrozona hospitalaria junto con las consultas externas más grandes que tiene la comunidad. Todo junto. Todo el mundo tiene que ir allí, quiero decir, me da igual, los ingresados, los que van a hacer una visita, una consulta, y no hay dónde aparcar los coches. La gente, el transporte público, no vayamos a decir que es ninguna maravilla. Ninguna maravilla, a pesar de que la 4 es la que más va, pero la va de donde va a donde va. Quiero decir, y el resto. ¿Cómo te acercas al hospital en autobús urbano a veces? En taxi, ¿cuánto cuesta? El pagar el ticket, ¿cuánto cuesta? Quiero decir, hombre, que esté fallando el Servicio Navarro de Salud y las listas de espera sean inmensas es una cosa, y que al final no se vaya a poder ir al hospital ni siquiera a llevar enfermos o a recogerlos o a las visitas porque no se puede aparcar o porque el gasto que supone aparcar es terrible. A mí me parece, ya no es que me parece que recaudatorio es el asunto, es que me parece gravísimo que encima se hable de contaminación medioambiental, acústica y visual. Lo que la contaminación es, las personas que van allí son enfermos y quienes les acompañan y quienes tienen que estar acompañándoles. Es decir, y eso hay que solucionarlo de alguna manera y no cobrando peaje, quiero decir, el parking, caben los que caben, que son pocos, y encima de que no puedes aparcar, si llegas en taxi luego tienes que buscar otro para marcharte. Quiero decir, tienes que pasar la noche, si tienes una urgencia que irte de allí. A mí me parece una locura, sin resolver y sin ninguna idea para resolver, porque fíjate lo que nos ha dicho la consejera, que han hecho fotos y que, claro, bueno, acústicamente que es un ruido, pues claro, si hay tanto meneo, ¿cómo no va a haber ruido? Pero eso tenía que haber previsto antes, Quiero decir, el hospital existía, la Virgen del Camino también. Cuando se empezó a hacer las ampliaciones, no se pensó jamás en esto. Y encima el parking que han hecho es pequeño y no llega ni siquiera para los trabajadores. Que ellos van de mañana, para toda la mañana allí, claro, también. Yo o de tarde. Estoy absolutamente de acuerdo con la zona azul en toda la ciudad. O sea, sin que se produzcan efectos de borde en toda la ciudad. Me parece que eso propicia la rotación. Me parece que habrá que buscar unas tarifas lo más ajustadas y arregladas posibles y que obviamente en la zona hospitalaria, digamos que para los empleados habrá que buscar una solución, obviamente, de los que están allí. Se hablaba de 2 euros, ¿no? Porque no, pero es que el problema es que no pueden estar bajando a cambiar el ticket. O sea, eso hay que darle una solución, una zona de empleados o lo que sea, en función de los turnos o lo que sea. Pero lo que no tiene sentido es que eso se convierta en un parking de estancias permanentes. Es que luego la gente dice ahí que no encuentra sitio cuando va a ver a su madre que está ingresada. Pues pero claro, si un señor... Y cuando tienes una consulta a las 10 de la mañana, tú llegas a las 9:30 y no puedes aparcar. Eso lo propicia el que un señor esté aparcado días y días y días. Claro, ahí. Que eso viene dado... Eso lo propicia quizás un mal planteamiento del tráfico y de la circulación en Pamplona, además de todo ese problema que cada vez somos más, cada vez hay más coches, cada vez hay peor servicio de transporte. Es que no hay planeamiento para nada. En Pamplona vamos viendo sobre la marcha, va rodando y nos va atropellando la pisonadora. Y entonces de repente hacemos aparcamientos en superficie por todo Pamplona, no hay más que verlo, en la Rochapea de superficie, zonas grises de hormigón, en Mendevaldea, ahora los hospitales, como esto vamos a cobrar, para que encima que no tengamos consulta, cuando la tenemos tengamos que pagar por aparcar el coche. Aquí, brevemente, verdaderamente que ahí el barrio de Mendevaldea, Chabacoy Norte, han sido durante años también, digamos, paganos de la situación de tener la infraestructura al lado, puesto que también los que no encontraban ahí pues iban y aparcaban en las plazas de aparcamiento de los barrios, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Al implantar la zona azul en esos barrios, obviamente ese refugio como tal ha desaparecido. Es más, ahora los que van a trabajar a Mendevaldea intentan aparcar en la zona de hospitalaria, que es gratuita para todo el día y punto, ¿no? Por lo tanto, entiendo que tenía que estar también
y obviamente se han visto obligados a su regulación, porque si no se hubiera regulado, no se hubiera regulado probablemente. No existía antes de esto. No. Pero si se quiere rotación... Si se quiere rotación, la única manera es regulación. Lo que hay que hacer es dar unas buenas Porque condiciones, lo que no puede ser es que llegue uno y deje el coche todo el día. Que no nos pille el toro, como siempre. Pues y al muchísimas gracias a los cuatro. Hemos agotado el tiempo. Un debate hoy muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene.